Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una serie que, de muchas maneras, definió el curso de Kamen Rider para el nuevo milenio. Uf, una serie fundamental. Totalmente. Hablamos de Kamen Rider Agito, que salió por allá del 2001-2002. Para analizarla tenemos una pila de material bastante densa. Notas de producción originales, sinopsis, perfiles de los personajes y resúmenes de todas las expansiones que tuvo la historia. Que no son pocas. Para nada. La misión es simple. Entender por qué Agito no es solo una serie más, sino una pieza clave de la franquicia. Su eslogan era Despierta el alma, y creo que eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Es que es el enfoque perfecto, porque Agito engaña. Engaña. Sí, a primera vista parece una serie de superhéroes, pero en el fondo es un thriller psicológico en toda regla. Toca temas como la amnesia, el destino, y sobre todo el potencial latente que tiene la humanidad. Y creo que la clave de todo está en cómo teje las historias de sus protagonistas para crear una mitología que se siente más grande. Empecemos por el centro de ese misterio, entonces. Tenemos a un hombre, Shoichi Tsugami. Ajá. Vive una vida tranquila, cuida su huerto, pero tiene un vacío enorme. No recuerda absolutamente nada de su pasado. No sabe quién es, de dónde vino, pero hay algo que sí sabe, o más bien que su cuerpo sabe. Claro. Cuando unas criaturas extrañas atacan, él se transforma, casi por instinto, en un guerrero dorado. Agito. Y ahí es donde la serie nos da el primer gancho. La policía llama a estos monstruos los unknown, los desconocidos, y no actúan como monstruos típicos. No, para nada. Una por una. Y los métodos que usan son tan extraños que para la policía cada caso es un crimen imposible. Hay un patrón, pero es incomprensible. Exacto. Claro, y eso lo convierte en un thriller. No es un ataque de kaijus, es como un asesino en serie con un método que nadie entiende. La policía debe haberse sentido completamente, Inútil. totalmente frustrada. Y supongo que de esa frustración nace su propia respuesta, ¿no? Ahí entra el segundo guerrero. Exacto. Mientras Agito lucha desde el misterio, el Departamento de Policía de Tokio despliega el sistema G3. Es la respuesta lógica, humana, a una amenaza que es ilógica, sobrenatural. Una armadura. Es un traje de combate de alta tecnología pilotado por un oficial increíblemente recto y dedicado, Makoto Ikawa. Y lo fascinante, según las notas de producción, es que el G3 se diseñó basándose en los datos de la lucha contra La forma de vida no identificada número 4. esa misma. Una referencia directa al gran villano de Kamen Rider Kuga, la serie anterior. Directísima. O sea que la policía aprendió la lección, se preparó para la siguiente amenaza. Solo para descubrir que las reglas del juego habían cambiado por completo. Por completo. Y justo cuando uno cree que el conflicto se va a centrar en esta dualidad, lo místico de Agito contra lo tecnológico de G3, la serie te lanza una tercera pieza al tablero. Kamen Rider Hills. Kamen Rider Hills. Y su historia es mucho más oscura, ¿verdad? Es Ryo Ashihara, un joven cuya transformación es una pesadilla. Uf, sí, no es un poder místico ni una armadura. Es un cambio biológico, imperfecto, que se ve doloroso. Y no pelea por salvar al mundo, sino para entender por qué su padre se suicidó. Un evento que él cree que está conectado con todo esto. Y lo que acabas de describir sin darte cuenta es la gran aportación de Agito a la franquicia. A ver, Fue la primera serie que estableció conscientemente 3 arquetipos de Riders. Tienes al Rider místico, Agito, casi divino. Tienes al Rider tecnológico, G3, producto del ingenio humano. y al trágico. Y tienes al Rider orgánico y trágico, Gills, cuyo poder es una mutación, casi una maldición. Es una fórmula que se convirtió en la base de todo lo que vino después. O sea que no fue un accidente, fue un diseño. Estaban creando una fórmula que, sin saberlo, iban a repetir por 20 años. Es increíble. Pero mencionaste la conexión con Kuga. Y revisando las fuentes, encontré algo que no me cuadra. A ver, cuéntame. Se dice que Agito ocurre 2 años después del final de Kuga. Pero las fechas no coinciden. Kuga termina a principios del 2000 y Agito está ambientada en 2001. A mí las cuentas no me dan. No dan, solo ha pasado un año. Exacto. Esa es una contradicción que volvió locos a los fans en su momento. La solución la dio el propio productor, Shinichiro Shirakura, y es una genialidad. ¿Cuál fue?
Explicó que Agito no es una secuela directa, sino que se desarrolla en un universo paralelo donde ocurrieron eventos similares a los de Kuga. ¿Un universo paralelo? Fue una forma de darle a todo el mundo lo que quería. ¿Cómo que a todo el mundo? Piénsalo, tenías a un grupo de fans que amaron Kuga y querían una continuación. Y tenías a otro grupo que quería algo completamente nuevo. Claro, una historia fresca para el 2001. Con la idea del universo paralelo, satisfaces a ambos. Permites que la policía tenga experiencia previa con monstruos, haciendo referencia a un Kuga de ese mundo, pero al mismo tiempo te liberas de la carga de la continuidad estricta. Una secuela espiritual, entonces. Mantienes la esencia, pero te das libertad creativa. Entiendo. Y, hablando de eso, con tantos personajes y misterios, ¿cómo lograron en 51 episodios que no se sintiera caótico? Con una estructura narrativa muy inteligente y bien definida. La serie está claramente dividida en 3 actos. Ok. El primer arco, que va más o menos hasta el episodio 28, es el arco del crimen imposible. La presentación. Es la presentación. Vemos a Ikawa investigando los asesinatos como G3, a Shōichi luchando como Agito sin entender nada y a Ryo descubriendo sus poderes. Se establece el misterio. De acuerdo, la fase de planteamiento. ¿Y el segundo acto? El segundo es el arco del pasado revelado, del episodio 29 al 46. Aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Ajá. Shōichi recupera fragmentos de su memoria, descubre quién era y, lo más importante, se revela que su pasado está conectado de forma muy íntima con el de los otros Riders. Todo converge. ¿Y el acto final imagino que es la gran confrontación? Sí, los episodios del 47 al 51 son el arco final. Agito y el futuro de la humanidad. Hay un salto en el tiempo de un mes. Parece que todo ha vuelto a la normalidad. Pero el verdadero antagonista, una entidad casi divina, ¿no? Exacto. Llega a una conclusión aterradora. La amenaza no es solo Agito, sino el potencial de toda la raza humana para evolucionar. Y decide que la única solución es el exterminio total. ¡Wow! Una escalada brutal. Pasa de un misterio de asesinatos a una batalla por la supervivencia de la especie. Pero la historia no se detuvo ahí, ¿verdad? Por lo que vi en las fuentes, el universo de Agito siguió creciendo. Muchísimo. Es uno de los universos más ricos de la franquicia. Está la película Project G4, que complementa la trama. Pero luego tienes cosas que reinventan la historia por completo. La novela, por ejemplo. Eso. ¿Es cierto que cambia radicalmente el origen de Agito? Cambia el concepto central. En la novela, Agito no es un poder latente. Es una criatura, una entidad real, que se fusionó con Shōichi en un incidente en un barco. ¿Una criatura? Sí. La amnesia del protagonista no es por un trauma, sino porque su mente está en una lucha constante contra este ser que intenta tomar el control de su cuerpo. Wow, para un momento. O sea que en la novela Agito es como... ¿Un parásito? algo así. Eso es mucho más oscuro. Me cambia por completo la percepción del personaje. Creo que querían explorar una beta más de horror corporal, algo que en la tele infantil no podían hacer. Convierte la lucha de Shōichi en algo mucho más interno y terrorífico. ¡Claro! No es un héroe descubriendo su poder. Es un hombre luchando por no ser consumido por él. Y eso es solo un ejemplo. Luego están las Sick Hero Saga, que son historias cortas publicadas en revistas de modelismo. ¿Y qué cuentan? Son importantes. Añaden capas de lore muy interesantes. Hay una que se centra por completo en Guilds y su viaje trágico, y otra que es un crossover con Kamen Rider 555. Básicamente, tomaron cada rincón de ese mundo y le dieron más profundidad. Es un universo que se niega a morir. Para nada. Incluso hoy, la nueva adaptación al manga de Kuga está integrando elementos de Agito, uniendo oficialmente esos dos mundos que antes solo eran paralelos. Si tuvieras que resumir el legado de Agito, ¿cuáles dirías que son los pilares que dejó? Yo destacaría 3 cosas. La primera, como ya dijimos, fue establecer el formato de múltiples Riders con ideologías distintas. El conflicto ya no era solo héroe contra monstruos, sino héroe contra héroe. Cierto. Segundo, inauguró la tradición de las películas de verano. Un estreno anual en cines que se convirtió en una cita obligada. Y tercero, una pequeña innovación técnica que tuvo consecuencias enormes. ¿Cuál?
Fue la primera serie en incluir un dispositivo parlante. El arma del traje G3X, el Kerberos, era una pistola que anunciaba sus modos de disparo con una voz robótica. Parece una tontería. Pero fue la semilla de lo que hoy son los cinturones de transformación parlantes, llenos de frases y sonidos, que son una seña de identidad y una fuente de ingresos gigantesca por el merchandising. Pienso en los juguetes de hoy con cinturones que gritan frases. Suena a que todo empezó con esa pistolita. Incluso el nombre, Agito, leí que es latín. Sí, agito en latín significa pongo en movimiento. No podría haber un nombre más perfecto para una serie cuyo tema central es la evolución. Y hablando de cambios, hay un detalle de producción que me pareció fascinante. Se conoce como el efecto Odagiri. Ah, claro. Joe Odagiri, el actor de Kuga, fue un éxito masivo y atrajo a una gran audiencia femenina. Al parecer, Toei, la productora, tomó nota y para Agito, Fue una decisión de negocio muy consciente. Eligieron a Toshiki Kayu, un actor con un atractivo similar, para el papel de Shoichi, con el objetivo explícito de retener a ese público. y les funcionó. A la perfección. Demostró que Kamen Rider ya no era solo para niños, tenía un potencial demográfico mucho más amplio y esa estrategia de casting se convirtió en una norma. En resumen, Kamen Rider Agito fue mucho más que una serie de acción. Fue un thriller de misterio que se atrevió a explorar temas como la identidad, la evolución y el miedo al potencial humano. Su legado se nota en casi todo lo que vino después. Y me gustaría cerrar con una reflexión que creo que captura la esencia de la serie. El conflicto central no es que los antagonistas, los lords, odien a la humanidad. No es tan simple. No, ellos no atacan a la gente al azar. Cazan específicamente a aquellos humanos que están a punto de evolucionar, los que van a despertar su alma y liberar su poder de Agito. O sea, no atacan por maldad, sino por miedo. Ven la evolución como una amenaza a su propio orden. Exactamente. Su objetivo es mantener el status quo. Y esto deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que la serie nunca responde del todo. ¿Cuál? ¿Qué es lo que define a una persona? ¿Su estado actual, lo que es ahora mismo? ¿O su potencial latente, todo lo que podría llegar a ser? Una pregunta muy profunda. Y si la llevamos un poco más lejos, ¿qué pasa como sociedad cuando el potencial de algunos es percibido como una amenaza por las estructuras de poder que ya existen? Ahí, en esa pregunta, es donde reside la verdadera alma de Kamen Rider Agito.